la base sería el método de Hardy-Cross, que lo vamos a ver, el método simplificado, pero sin embargo, ustedes pueden usar el libro de Juan Saldarriaga para ver los métodos cuando hay cambio de presiones, si cambian los diámetros, si hay diferentes alturas en los nudos y así sucesivamente, ¿no? En realidad, el libro de Juan Saldarriaga es un libro muy completo y uno de los mejorcitos en cuanto a tubería se refiere. Aquí está la metodología, ¿no? Este detallito es importante. Vamos a usar, como les decía, el método de Hardy-Cross y para cada tubería un circuito elemental calcular la suma de la pérdida de cada cabeza neta, donde la sumatoria de las pérdidas de cabeza es igual a la sumatoria de los R por Q a la N, ¿sí? Y el delta Q. Entonces, usando esa metodología, miren que esta ecuación ya la conocíamos, la ecuación de Darcy-Weisbach, HF igual al factor F por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Si en vez de velocidad se aplica la ecuación de continuidad, Q velocidad por área, y se emplaza en esa velocidad, vamos a obtener la ecuación de Darcy-Weisbach, pero en función del caudal, que es 8 veces F sobre pi al cuadrado G, diámetro a la quinta por L por Q al cuadrado. Entonces, todo este corchete que se está viendo vale R. RQ al cuadrado, es como lo que habíamos visto, la sumatoria de los R del Q a la N. Lo que pasa es que otros métodos, N no es un valor exacto, es un valor decimal, 1.76 y así sucesivamente. Darcy-Weisbach utiliza el mayor valor que es 2. Pero R a la vez es todo esto, como les decía, F 8 pi cuadrado G diámetro a la quinta por L. En nuestro caso, para entender esta metodología de Hardy-Cross, vamos a suponer que todo lo que está dentro del corchete vale K. Y para nuestro caso, este K va a valer 1. ¿Sí? Puede valer otro valor, pero en un sistema más complejo, en realidad hay que calcularla, porque depende del factor F, que es una variable, más que todo, ¿no? Y entonces, convirtiendo esa ecuación de los delta Q, tenemos que menos la sumatoria de R por Q al cuadrado sobre 2 veces la sumatoria del valor absoluto de R por Q. Entonces, esta ecuación nos permite determinar el rango de error que tenemos. Cuando hemos hallado la respuesta, este delta Q tendría que ser 0 o menor al 1%. ¿Sí? Ya sea positivo o negativo, no interesa, pero tiene que ser 0 en realidad, eso sería un resultado exacto. Pero con menor al 1% estaríamos contentos. Entonces ese factor nos va a ayudar a determinar cuánto error hemos cometido. Entonces, este método de Hardy-Cross es para sistemas o redes de tuberías, trabajando con mallas, como lo que han hecho ustedes en Física 200, ¿no? Ya sea por Kirchhoff o Maxwell, muy similar. Hoy en día se utiliza esta forma de diseñar porque es una de las maneras más óptimas de distribuir fluido, ya sea en una planta o en ciudades. Lamentablemente aquí muy pocos lo utilizan. Todavía seguimos con la metodología de cañerías ramificadas. Y el problema de eso es que mucha gente no tiene agua. Algunos tienen mucho agua y otros no lo tienen. Algunos les llega a determinadas horas y a otros solo unos días a la semana y así sucesivamente. Ese es el problema de tener sistemas ramificadas. Pero si se tuviese redes de tuberías, siempre tendríamos agua, ¿sí? Con el caudal diseñado y todos se beneficiarían. Entonces, es la mejor manera de diseñar un sistema de agua. ¿Sí? Y lamentablemente aquí, como todo lo que es plomería se lo hace de manera empírica, entonces ellos hacen lo que han visto hacer y son métodos muy antiguos. Pero sí, esto especialmente ya se debe aplicar, especialmente en las empresas. Hay que optimizar. Entonces, sí o sí,
la misma universidad no tiene un sistema de mallas cerradas, es ramificada. Entonces, un lindo proyecto podría ser plantear hacer un cambio de sistemas de agua mediante mallas, ¿no? En la refinería contamos a través de mallas. Y es más, tenemos un sistema contra incendio que es de mallas y se quiere hacer un cambio total. Este proyecto más o menos cuesta unos 26 millones de dólares y también se está planificando hacer mallas, ¿no? Ya que se diseño y cálculos, obviamente el cálculo que vamos a aprender que es manual ya no se lo hace, ¿no? Todo es a través de programas que se puede usar PyFlow, sí, se puede usar, si es agua también se puede usar WaterCat. Tal vez el AFT Phaeton también se puede usar. ¿Sí? Hay muchos programas. Entonces, ¿en qué consiste la metodología? Tenemos aquí como ejemplo 3 mallas. Siempre les vamos a enumerar las mallas, 1, 2, 3, y colocamos en una misma dirección para evitar los problemas, solamente en sentido horario. Luego tenemos que verificar la ecuación de continuidad, que todo lo que entra tiene que salir. Y ese mismo principio tiene que aplicarse en cada nudo, también en el sistema total y en cada nudo. Por ejemplo, todos estos flechas son caudales y van a estar en metros cúbicos por segundo. También hay que mantener el sistema de unidades, ¿no? Normalmente el caudal la manejamos en litros, pero cuando queremos hacer cálculos tiene que estar en metros cúbicos por segundo. Entonces hay que hacer transformaciones. O puede estar en el sistema inglés también. Entonces podemos ver que solo hay una entrada de flujo 20 metros cúbicos por segundo. Estos 20 metros cúbicos tienen que distribuirse y todos los caudales que salen, si yo sumo, tiene que dar 20. Aquí tengo 5, más 5 ya son 10, más 5 ya son 15, más 5, 20. Entonces está correcto. Porque si falta o sobra, nunca vamos a poder resolver. Entonces siempre se debe hacer esa verificación antes de resolver, que todo el ingreso de caudal es igual a todo lo que sale. Después, como les digo, enumeramos las mallas y empezamos a comenzar o empezamos a diseñar mediante suposiciones de caudales. Tenemos que crear una distribución de caudales en cada ramal y que en cada nudo se cumpla que la suma total de los caudales es cero o que todo lo que entra tiene que salir. Veamos, estamos suponiendo que, bueno, aquí entra 20 metros cúbicos por segundo. Si yo divido ambos por la mitad, entonces 10, 10. Este 10 va a entrar a este nudo y ya está saliendo 2, eso significa que me faltaría 8. Distribuyo 5 abajo y 3 a este lado, entonces si yo sumo todo en este nudo nos va a dar 0. Como está entrando 3, si sale 3, entonces aquí ya no hay caudales, 0. O, o podría venir más. No, esto es un tanteo, no importa, si pongo 0 no hay lío. Luego puedo hacer de este lado, 10. Entonces también, como solo está saliendo un caudal 1, necesito 9. Necesito 9. Entonces distribuyo 7 a este lado, 2 a este lado y completo los 10 de entrada, 10 de salida. Está entrando 2, entonces si sale 1, viene a este otro lado 1. Está entrando 1, sale 4, por tanto tiene que entrar 3. 3 y 1, 4, 4, ¿no? Aquí también viene 5, si sale 5, entonces aquí como está llegando 7, también tiene que salir 7. Y 7 entra 0, entonces 7. Ya sale 4, 3. Entonces, como ven, en cada nudo se tiene que cumplir la ley de continuidad. Hemos hecho una distribución al tanteo que tiene que cumplirse. Y a través de esta distribución empezamos a hacer los diferentes cálculos. Y no significa que está correcto, ¿no? Porque estamos haciendo al azar, solamente estamos cerrando matemáticamente. Entonces, como tenemos que cumplir esa ecuación, el delta Q, vamos a poner tablas para cada malla. Para la malla 1, sumatoria de los RQ cuadrado. Y también la sumatoria del valor absoluto de R por Q.
Entonces, lo que tenemos que hacer, como hemos supuesto caudales, todos los que van en la dirección al sentido de la malla, tienen un caudal positivo y los que van en sentido contrario van a ser negativo. Podemos ver que este 10 tiene la misma dirección que 1, es positivo. 5 también es positivo, pero 7 va en sentido opuesto, negativo. 10 también va en sentido opuesto, negativo. Entonces, se toma en cuenta los signos. Aquí, por ejemplo, y hacemos una lógica para no confundir, ¿no? Porque puede haber más cañeriza, claro que aquí es simple. Multiplicamos R, que habíamos dicho que es un valor K por L. K, que es una constante, L es la longitud de la cañería. En este caso simple, estamos suponiendo que K va a valer 1, pero en algunos planteamientos se puede poner un valor de K diferente, 1.3, 1.5, y en realidad el K se la puede calcular, porque depende del diámetro del factor F, y estas son constantes, entonces sí se puede calcular. ¿Sí? Entonces sería 1L, y aquí está L, por caudal al cuadrado. Por eso aquí tenemos 1 por 10 al cuadrado. Luego, usamos 2, que sería R por caudal, 2 por 5 al cuadrado. Positivo porque los dos, estos dos caudales están yendo en sentido horario. Por eso se pone positivo, positivo. Pero ya el otro, aquí, R es 1, pero el caudal es menos 7. Entonces, 1 por menos 7. No es que se pone 1 por menos 7 al cuadrado, porque menos 7 al cuadrado vuelve a ser positivo, sino se dice menos 1 por 7 al cuadrado, que va a ser negativo. Por eso será menos 1 por 7 al cuadrado. Y lo mismo pasa en el otro ramal, aquí, menos 2 por 7 al cuadrado. Entonces, de esa manera hemos llenado las sumatorias de RQ cuadrado. Y la sumatoria del valor absoluto de RQ, que la sacamos de aquí nada más. Como es valor absoluto, siempre es positivo, no nos interesa el signo. 1 por 10, 2 por 5, 1 por 7, 2 por 10. Luego sacamos los valores y sumamos. Hacemos una sumatoria, menos 99 aquí. Hacemos otra sumatoria, da 47. Entonces aplicamos la ecuación delta Q, que es igual a menos la sumatoria de los RQ cuadrados sobre 2 veces la sumatoria del valor absoluto de RQ. Si reemplazamos menos, aquí, menos 99 sobre 2 veces 47. Y nos va a dar un valor de 1,05. Este es mucho mayor que el 1%, ya es un error grande, ¿no? Pero de todas formas tenemos que hacer todas las mallas. No podemos parar ahí, sino que tenemos que hacer todas las mallas. Ahora aplicamos la malla 2. Hacemos lo mismo. Esta es la malla 2. 1 por 3 al cuadrado, positivo. 2 por 0 al cuadrado, te va a salir 0. 1 menos 1 por 7 al cuadrado y menos 2 por 5 al cuadrado. Y con eso estaríamos completando la malla 2. Aquí está, ¿no? 1 por 3 al cuadrado, 2 por 0 al cuadrado, menos 1 por 7 al cuadrado y menos 2 por 5 al cuadrado. Teniendo sus valores y hacemos su sumatoria que va a dar menos 90. Y luego buscamos los R por Q, pero en valor absoluto. 1 por 3, 2 por 0, 1 por 7, 2 por 5. Sumamos también. Reemplazamos en el delta Q2 menos sumatoria de los RQ cuadrado, que sería menos 90 por 2 por 20, dando un valor delta Q2 2,25. Vean que el error es mucho más grande que delta Q1. Finalmente hacemos la malla 3. Aquí. Puedo comenzar de este lado, sí, no importa. 1 por 7 cuadrado, 1 por 7 cuadrado, 1 por 3 al cuadrado, menos 2 por 1 al cuadrado,
menos 1 por 2 al cuadrado. Y con esto habríamos cerrado la malla 3. Vemos los números. 1 por 7 al cuadrado, 1 por 7 al cuadrado, está muy bien. Menos 2 por 1 al cuadrado, menos 1 por 2 al cuadrado. Haciendo sumatoria va a dar positivo, 101. Y luego la sumatoria de los RQ, entonces 1 por 7, 1 por 7, 1 por 3, 2 por 1, 1 por 2, sumando 21. Reemplazando en delta Q3, entonces menos la sumatoria de los RQ cuadrados sobre 2 por la sumatoria del valor absoluto de RQ, es decir, menos 101 sobre 2 veces 21, obteniendo menos 2,4. Entonces, hemos obtenido todos los delta Q de cada malla. Pero como vean, ninguno es 0 y ninguno es menor que el 1%. Quiere decir que hay mucho error y que tenemos que volver a hacer. Podríamos volver a suponer y volver a calcular, pero eso no es tan lógico. Nunca terminaríamos. Entonces lo que hacemos es compensar. Estos delta Q sirven para aumentar o restar a los valores supuestos de caudales que yo he asumido. Cuando sale positivo, como delta Q1 y delta Q2, quiere decir que yo tengo que sumar estos valores a los caudales que me dan positivo en cada malla. Pero cuando me sale negativo, quiere decir que tengo que restar a los positivos y sumar a los negativos, ¿no? Entonces, vamos a compensar para la malla 1. Delta Q1, 1.05. Eso significa que si yo había supuesto un 10, como este 10 tiene sentido positivo respecto a la malla 1, ese valor de 1.05 tengo que sumarle, porque está yendo en la misma dirección que la malla. Ya no va a ser 10, sino será 11.05. Aquí también 5, como va en la misma dirección, ya no será 5, sino hay que sumarle 1.05 y será 6.05. Aquí hay que restar porque está en sentido opuesto y aquí también. Entonces, si vemos eso, quiere decir que hay que construir una nueva gráfica y empezar a compensar. 11.05, aquí decía 6.05, 5,95 en sentido opuesto, 8,95. Si yo sumo un nudo, 8,95 más 11,05 me da 20. 20 entra, 20 sale. Entonces, en cada momento que yo voy haciendo los cálculos, puedo hacer pruebas para ver si no me estoy equivocando. Lo mismo hago una compensación en la malla 2. En la malla 2 también nos sale positivo, 2,25. Eso quiere decir que a los caudales positivos les sumo ese valor y a los caudales negativos les resto. Voy a sumar a 3, a 0 y voy a restar a 7 y a 5, obteniendo en nuestra nueva gráfica lo siguiente. 5, antes era 3 más 2.25, ahora tenemos 5.25. Antes era aquí 0 más 2.25, 2.25. Luego teníamos aquí otro valor, 7 menos 2.25, 4,75. Ahora, este detalle, cuando ya habíamos compensado la malla 1, esta línea que es común para la malla 1 y la malla 2 tiene que ser doblemente compensada. Primera vez ya habíamos compensado con la malla 1 y nos salió 6,05. Ahora tenemos que compensar respecto a la malla 2, que nos da 2.25. Como está yendo en este sentido, tiene sentido opuesto a este, hay que restarle 6.05, lo tacho y le resto 2.25, quedándonos 3.8, que ese sería el caudal verdadero compensado. Hacemos lo mismo en la malla 3. Esta vez en la malla 3, delta Q3 nos sale negativo, menos 2,4. Eso significa que los caudales que tienen la misma dirección y sentido que la malla 3 son negativos, hay que restar. Y los que tienen sentido opuesto hay que sumarlas, ¿no? Por ejemplo, y como tengo 7, voy a restarle. Aquí también voy a restar y voy a restar. Pero a 1 y a 2 tengo que sumarle. ¿Sí? Menos 2.4. Por tanto, como era 7, pero ese 7 ya fue compensada con la malla 1, 5.95. Y como tengo que volver a compensar, resto a 5.95, le voy a restar menos 2.4.
quedando 3.55. Y aquí pasa lo mismo. Ya había compensado con la malla 2, obteniendo 4,75. Y a este le quito 2,4, obteniendo 2,35. ¿Sí? Y también era 3, y le resto 2,4, me queda 0,6. Aquí era 1, pero tengo que sumarle 1 más 2,4, 3,4. Aquí era 2 y le sumo 2,4, entonces 4,4. Con eso, con estas compensaciones de los delta Q1, delta Q2, delta Q3, hemos compensado el nuevo sistema. Y podemos comprobar, el nodo más lleno sería este. Tenemos una entrada de 3.8 y 3.55. Y tiene que salir 2 y 2.35. Entonces, si yo sumo los caudales de entrada y sumo los caudales de salida, me tiene que dar igual. Y si sale igual, quiere decir que está correcto. Si puedo probar en 1, en 2, en cualquier nudo, siempre se tiene que cumplir eso. Entonces, ahora tengo una nueva malla o un nuevo sistema con estos caudales, que es como teníamos al principio, una distribución cualquiera, pero ahora tenemos una distribución compensada. Con esta distribución compensada, tengo que volver a hacer los cálculos como esta, pero ya con estos nuevos caudales. Sacarlos de la sumatoria de los RQ cuadrado y la sumatoria del valor absoluto de RQ. Y mediante la ecuación delta Q, que es igual a menos la sumatoria de los RQ cuadrados sobre 2 veces la sumatoria del valor absoluto de RQ, reemplazando aquí voy a obtener otros valores, delta Q1, delta Q2 y delta Q3, que van a ir bajando. Entonces tengo que hacer tantas veces sea necesario este ciclo hasta que los delta Q bajen a 0 o tengan un error del 1%, más o menos. Hay momentos que cuando yo voy a compensar, supongamos, aquí tengo 0,6 y cuando yo obtenga un delta Q3, no sé, pongámosle de menos 1, como menos 1 es mayor que 0,6 y está en sentido opuesto, tengo que restar. En ese sentido, antes estaba viniendo a este lado, pero como es menor, tengo que compensar y va a cambiar de dirección. Entonces, dependiendo de los delta Q, estos caudales opuestos pueden cambiar de dirección ahora. Y eso me permite calcular y además utilizar cualquier nudo para hacer la prueba. Voy a hacer tantas veces sea necesario hasta que los delta Q sean 0 o menor al 1%. Y ahí recién estaríamos resolviendo este sistema o esta red de cañerías. ¿Sí? Entonces, como es repetitivo, ya no lo he hecho. Obviamente, ustedes sí lo tienen que hacer en su práctica hasta encontrar los delta QR 0 o menor al 1%. ¿Sí? ¿Alguien? Inge, una pregunta. Dime. No entendí muy bien dos cosas. La primera es, estos números en rosado, 1, 2, 1, 1, ¿cómo se asignan? No, eso es dato, es del sistema, son longitudes de las mallas. Es como si yo tendría un espacio y lo primero que tengo que hacer para calcular, tengo que diseñar, formar mis mallas en función a mi espacio físico. Entonces, estos números Ya. son longitudes. Ya. Ahora, mi otra duda, Inge, es cuando puede ir a la diapositiva en la cual hizo las sumatorias de mallas, o sea, para esa, justo. ¿Podría volver a explicarme, por favor, la parte qué pasa si sale un número positivo y qué pasa si sale un número negativo en esto, o sea, en eso, las mallas, por ejemplo, 1.05 y el menos 2.4? No, significa que como son los delta Q son compensaciones de caudal, si sale positivo quiere decir a todos los caudales que tengan dirección positiva según la dirección de la malla. Como yo estoy suponiendo que las mallas tienen esta dirección, entonces si los delta Q salen positivo, a todos los caudales que tengan la misma dirección, como estos dos por ejemplo, hay que sumarles. Pero a los que tengan dirección opuesta al sentido de mi malla, hay que restarles. Y si sale negativo, entonces al revés. Los que tienen la misma dirección de la malla, hay que restarles. Y los que tengan sentido opuesto, hay que sumarles. Eso significa.
¿sí? Entonces, en realidad no hay caudales negativos, sino significa que la suposición está al revés. Eso Entonces, no. sí que hay, o sea, me salga positivo o negativo ese dato, siempre voy a usar lo que, si está si mi caudal estaba en el mismo sentido, lo voy a restar, por más de que, o sea, salga el valor que salga. No, como te digo, a los caudales en realidad aquí ya estamos definiendo un sentido de malla. Ese sentido estamos definiendo que es positivo. Y cuando hemos hecho una distribución al azar de los caudales para que cierren cualquier nudo, entonces estamos asignando direcciones también, no solo valores, sino direcciones. Y estas direcciones, cuando la misma dirección que la malla, son positivas y las otras son negativas. Entonces, cuando el delta Q sale positivo, se suman a los positivos. Pero, a los otros se restaría. Pero si este delta Q sale negativo, quiere decir que hay que restar a los positivos y sumar a los negativos. Eso significa. Ok, Inge, una pregunta más. Sí, Para este tipo de ejercicios, el factor F sería una, o sea, sería una especie de dato, o sea, tendría que darnos como dato. esta es una metodología simple, no es real, ¿no? Como ven, porque estamos suponiendo que el factor F no está variando, pero en realidad sí varía, ya lo hemos visto. Entonces, para comprender en realidad este método Hardy-Cross, estamos usando este. Entonces, por eso se llama este el método de Hardy-Cross simplificado. Pero el real, aquí es más, ni siquiera estamos hablando de diámetros. Hemos puesto cañerías y ya. Entonces, estamos suponiendo que todas las cañerías tienen el mismo diámetro. Pero en un caso más real, sabemos que en las mallas, las líneas principales van a ser de mayor diámetro y las de adentro tal vez las de menor diámetro. Entonces jugamos con diámetros y al poner diámetros, diferentes diámetros, ya pues entonces en estos valores K ya no puedo decir que es 1, por ejemplo. Tendría que calcular. Y sabemos nosotros que el factor F que depende de 7 variables. Entonces, si yo voy a suponer un caudal, tengo ya, quiere decir que tengo una velocidad y velocidad diámetro, rugosidad relativa, tengo el material, entonces puedo calcular un F. Para cada caudal supuesto voy a tener un F. Entonces, en cada sistema, cuando yo haga suposiciones, voy a tener un valor K distinto. Cuando compense los delta R y cambie los valores y vuelva a suponer, ya tengo otro K. Y en cada ciclo me va a ir cambiando el K, porque la tengo que calcular. Entonces, un caso real es mucho más complicado aún. Y en la práctica sí lo vamos a tener. Que ustedes tienen el libro, está ahí paso a paso cómo se hace, tienen que leerla y entenderla para poder resolver los que van a hacer práctica. ¿Sí? Hay muchos de los ejercicios de la práctica que necesitan leer Juan Saldarriaga para entender y poder hacer. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Sí, Inge, cuando realizamos la corrección del delta Q a las caudales que vemos en la malla, no modificamos las salidas y entradas, ¿verdad? O sea, solo las que circulan por las tuberías, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque esos son fijos, Ok. ese es el diseño. Entonces, estas flechas, hagan de cuenta que cada malla es un ambiente. Y estos caudales son los requerimientos en cada ambiente. Entonces son fijos. El 2, el 3, el 4 son fijos. Es parte del diseño. Y lo que yo estoy introduciendo es lo que tengo en mi sistema, ya sea por una bomba o por un tanque que va a caer a caída libre, entonces tengo ese caudal. Y lo que yo tengo que hacer es una mejor distribución para poder cubrir lo que yo requiero. Y ahí entonces estoy jugando para ver realmente qué caudal está circulando en cada línea, para poder cumplir lo que yo requiero. Obviamente, si ahí ya cambiamos diámetros, va a ser más difícil, tal vez nunca lleguemos. Entonces, tendríamos que jugar también con los diámetros, ¿no? Y ahí estamos más complicados.
¿Sí? ¿Alguien otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, quedamos aquí. Con este habríamos terminado el programa de la materia. Ahora solo nos falta hacer el proyecto y entregar la práctica y dar el examen, ¿no? Entonces, para eso yo necesito, como les decía, hasta hoy es el límite de los proyectos. Solo tengo 3 registrados. Si nadie más entrega, ya no vamos a tener más grupos y quedamos ahí. No sé si van a formar más grupos. Tal vez alguien puede comentar si quiere formar un grupo o ahí va a quedar, van a preferir hacer práctica. Buen día, Inge. Buenas tardes. Sí. Le voy a mandar más ratos un grupo, por favor. ¿Ya? Ahorita les... Listo. Gracias. Entonces ya serían 4 grupos. Tal vez alguien más. No hay más grupos que se han formado. Ya, entonces hoy se cierra todo. Mañana yo ya voy a subir los proyectos asignados a cada grupo, ¿sí? Ustedes ya pueden estar bajando el material, ahí están las normas, hay ejemplos, pueden estar leyendo, inmiscuyéndose de qué trata. Lo que vamos a hacer es diseñar sistemas de aspersores para enfriar al equipo. Y pueden leer, ahí está la normativa NFPA 13, la 15, o la de, si bien nosotros estamos obligados a usar bajo normas americanas, que son la NFPA, les he colocado una norma Pemex que está en español, que es muy parecida, que la pueden entonces aprovechar y leer un poco y en base a esa empezar a diseñar. Entonces hay que diseñar una distribución de tal manera que vamos a usar aspersores, ya sean de boquillas planas o cónicas, dependiendo a nuestro diseño, para garantizar que se va a mojar el 100% de todo el equipo para cuando haya un incendio. Lo que hay que entender que este sistema que nosotros estamos diseñando no es un sistema contra incendios, sino es un sistema de refrigeración para evitar cuando haya un incendio, que un equipo como está con incendio y hay, digamos, hidrocarburos, habría fuego y el fuego empieza a elevar la temperatura. Entonces, todo metal tiene una temperatura de fusión. Si llega a esa temperatura va a empezar a debilitarse y a perforarse. Y si se perfora, puede empezar a reventar, ¿no? Entonces, cuando nosotros colocamos aspersores alrededor, lo que hacemos es evitar que esa plancha caliente. Y al evitar que la plancha caliente, vamos a evitar que funda y que se debilite, ¿no? Entonces, nuestro sistema no es sistema contra incendios, sino es sistema, también le llaman sistema diluvio, porque hay que crear como una especie de diluvio para mojar todo el cuerpo. Ahí les he puesto también fotos de ejemplos para que vean en qué consiste, cómo se hacen estos diseños. Y también se puede utilizar, hoy en día en muchos países se exige que en el interior de las casas se tenga estos sistemas, especialmente en la cocina. Y en las empresas donde almacenan productos inflamables deben tener estos sistemas. Exigen ya, muchas casas lo tienen. Todas las discotecas, centros, supermercados deberían tener sistemas de protección. Copelme debería tener porque es una empresa que maneja papel, que es un producto que una chispa empieza a encenderse y todo se quema, como ya pasó hace unos 3 años. Ellos no quisieron poner un sistema de enfriamiento y cuando tuvo fuego perdieron gran cantidad de dinero. Y recién están haciendo colocar ese sistema para proteger, porque ya les pasó, ¿no? Lo ideal es que nunca funcione. Se coloca un sistema para protección, pero pensando siempre en que nunca va a funcionar, pero que si fallara, si habría un incendio por alguna razón X, estamos listos para evitar muchos daños.
Entonces, estos sistemas es para evitar que ocurran daños en caso de incendio. Lo ideal es que nunca se usen para que nunca haya incendios, ¿no? Pero sí, por ley estamos obligados a poner, porque si tú no proteges tus equipos, estás propenso al error. Y aquí cuando se maneja mucho dinero, siempre se hacen seguros. Entonces, cuando una empresa aseguradora ve que tu planta no tiene sistema contra incendios, la prima, el pago que tú tienes que hacer es mucho más elevado que si tendrías un sistema. Cuanto más sistemas le pongas, más bajo será la prima del seguro por planta. Ese es entonces nuestro proyecto, en eso consiste. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, se les va a entregar planos de un equipo. Ustedes tienen que digitalizar ese plano en AutoCAD, hacerlo a escala, con todas sus cotas. Les voy a poner planos ejemplo para que sus formatos ya no se inventen los colores, no se inventen las alturas. Todo está bajo norma. Las cotas, las flechitas, está bajo norma. Entonces, no es nomás agarrar el comando y hacer. Hay que utilizar las normas ISO para dibujo técnico. ¿Sí? Hay que dibujar en capas, colores, espesores. ¿Sí? Tenemos que digitalizar los planos en AutoCAD. Luego, armar en 3D usando el Equipment. Hay que armar en 3D. Y una vez armado en 3D, usar CADWorks para diseñar los anillos y la distribución del agua. Supongan que van a usar una bomba y esa bomba a qué distancia estará, en qué posición la dibujaré, dónde es mi norte de proyecto y dónde debo poner el manifold de distribución de agua para mi tanque. Solo usaré una línea para alimentar, puedo usar 2, puedo usar 3, 4 líneas. ¿Cuáles son los argumentos para usar cantidad de líneas para alimentar al equipo que voy a usar? Serán las distancias, las alturas, todo ello, ¿no? Porque cuanto más largo sea, entonces más tiempo tarda en recorrer una distancia. Hay que tomar en cuenta eso también para el diseño. Entonces, primer paso, dibujar en AutoCAD los planos, digitalizar a escala. Segundo paso, generar un 3D del equipo. Tercer paso, empezar a diseñar con CADWorks las líneas de entrada, líneas de salida, colocar los soportes, cuánto será el volumen de agua necesario para regar todo durante media hora. Vamos a suponer que este sistema tiene que funcionar media hora, hasta que lleguen los bomberos, hasta que se apague media hora. Entonces a ese tiempo hay que calcular. Y cuando ya está bien el diseño, hemos colocado la bomba, 2 bombas bypass, los soportes en la línea, la distribución de los aspersores, tenemos que generar o hacer un cálculo en PyFlow. Si corre bien en PyFlow, quiere decir que nuestro sistema está correcto. Si no, hay que ir compensando, ¿no? Miren la maqueta 3D. Y cuando ya esté listo la maqueta 3D, generamos los isométricos para construcción. Todo eso tienen que entregar, hacer la simulación en PyFlow y tienen que entregarme en formato digital. Además van a defenderla, tienen que explicar y para eso tienen que crear un PowerPoint de todo lo que van a explicar, ¿no? Eso sería el proyecto entonces. ¿Alguien alguna pregunta? Ya, bueno, si no hay preguntas, quedamos aquí. Inge, una pregunta. ¿Y para Sí. los que vamos a hacer la práctica, desde el lunes ya nos estaría entregando o todavía? Sí, el lunes ya voy a subir al Classroom, tal vez en 2 partes, para que ya empiecen a hacer.
porque como es bastante extenso cada ejercicio, como les decía, unas 5 horas van a tardar, entonces ya me va a dar tiempo para completar la otra práctica, o tal vez lo ponga en uno solo, voy a ver. Es que con este tiempo restringido es muy difícil trabajar de golpe. Tuviera una pregunta. A los que van a hacer el proyecto del equipo, ¿cuándo les va a mandar? Mañana. Hoy día, Muchas como es gracias, el último ingeniero. plazo, entonces ya mañana ya voy a subir. En la mañana voy a subir y entonces ya pueden trabajar. Pero ustedes ya pueden trabajar desde hoy. Ya empiecen a leer las normas, vean lo que hay que hacer, los ejemplos, las fotos, ya empiecen a tener ideas de qué. Porque los equipos que vamos a trabajar puede ser una torre o puede ser un tanque o tal vez un acumulador o tal vez un intercambiador, ¿no? Y a esos hay que protegerla con un sistema de diluvio usando aspersores. Les he puesto catálogos de aspersores también. Pueden leer la norma Pemex, ahí nos muestra cómo diseñar cuando es tanque, cuando es un acumulador o cuando es torre. También nos dice. Entonces ya pueden estar leyendo. Y mañana ya les designo por grupo cada equipo. Y luego vamos a sortear para saber quién va a empezar a presentar primero. Si son 4 grupos, un día podemos usar para todas las presentaciones, ¿no? Y también hay que planificar cuándo va a ser el examen del segundo parcial y el examen final, y ahí termina todo. ¿Sí? ¿Alguien alguna otra pregunta? Buenas tardes, Inge. ¿Y Sí, hasta qué día máximo vamos a tener para entregar el proyecto? eso estoy viendo. Hoy día es 8. Más o menos el 20. Podríamos defender ya sea el 21 o el 22. Algo así. Sí, más o menos esa sería la fecha. El 23 se termina todo. O posiblemente podemos defender el 21, el 22 damos el examen final, el segundo parcial puede ser el 20, si los practicantes los que van a hacer práctica comenzarían el lunes 11, tenían que entregar el 20, sí, hasta el 20. 20 podría ser el segundo parcial y el 25 el examen final. ¿No? Más o menos así. Ya lo voy a confirmar, pero esa es más o menos la idea. No nos queda mucho tiempo porque el semestre ya les mandé, ¿no?, el cronograma y termina el 23. Estas fiestas nos han arruinado porque mucho feriado. Sí, entonces prácticamente casi tendrían 2 semanas para hacer el proyecto. ¿Alguien alguna otra pregunta? Y Sí, dime. más bien de mí es una curiosidad, no es una pregunta de clases. Es que estaba hablando una vez con un compañero y ¿qué diferencia hay entre el CAD y el AutoCAD Plan 3D? Eh, bueno, la diferencia es que son otros dueños, ¿no? CADWorks viene antes era Integraph, ahora se lo ha comprado Hexagon, es una empresa. En cambio, el AutoCAD Plan es de Autodesk. Hacen lo mismo, pero no son compatibles, porque son diferentes empresas. Entonces, es lo mismo, pero solamente que el AutoCAD Plan
no tiene el equipment, no hace equipos, solo cañerías. Todavía no tiene mucha fuerza. Recién está entrando al mercado. En cambio, el CADWorks lo usa todo América prácticamente. Porque hay otros. Tenemos ahí el PDMS. En Europa se usa el PDMS bastante. No se usa CADWorks por las normas europeas. CADWorks tiene normas americanas, el PDMS normas europeas. ¿No? Entonces hay varios programas. Hacen lo mismo, pero son diferentes empresas. Eso sería. Ahí está bien, Inge. Gracias. Bueno. ¿Ya no hay más preguntas? Bien, entonces si no hay más preguntas, quedamos aquí, ¿sí? Y estén atentos, mañana hasta mediodía máximo ya tienen todos los equipos. Tal vez hoy mismo ya voy a cargar de estos grupos, pero mañana en la mañana ya lo van a tener listo para hacer los proyectos. Y cualquier duda, cualquier sugerencia me preguntan, ya sea por WhatsApp, no hay lío, o me llaman, o también nos podemos conectar por Meet para me pueden mostrar para ver su avance y ver si les puedo dar pautas para que mejoren su diseño, corregir, ¿no? Todo depende de ustedes cómo avancen. Está bien. Pero siempre a partir de las 5 ya, porque antes estoy en la refinería, ni siquiera les voy a contestar. Después de las 5 sí. Inge, una pregunta, perdón. Sí. Nos va a pasar mañana la parte de los equipos a cada grupo, ¿verdad? Y los planos. Sí. Y esos planos van a estar sin el sistema de riego, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que realizar esos planos del equipo sin contar el sistema de riego, o sea, solo los planos que nos va a mostrar, o eso no entendí muy bien. Ah, claro, ustedes tienen que diseñar. Yo solo les voy a dar los planos del equipo. Ustedes tienen que... Les voy a mandar al mismo WhatsApp que me han mandado ustedes. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que digitalizar en AutoCAD, tienen que construir en 3D y diseñar los anillos, diseñar el sistema de distribución del fluido, poner la distancia, dónde van a estar los aspersores, qué tipo de aspersor van a usar. Hay varios, hay cónicos, planos, todo eso. Ustedes tienen que diseñar, ustedes son los ingenieros, ¿no? Estamos diseñando ya. Y luego tienen que demostrar que funciona usando PyFlow, haciendo la simulación. Y tienen que pensar que la autonomía, el sistema tiene que funcionar para media hora, 30 minutos. Porque eso es más o menos el tiempo que demoraría en llegar un carro bombero hasta la planta para ya auxiliar. Media hora. ¿Alguien más? Sí, gracias. Bueno. Ya, si no hay dudas, quedamos aquí entonces. Nos vemos. Estén atentos entonces a lo que voy a subir. Y ya pueden estar leyendo ya la información. Y los que van a abandonar, entonces, hasta hoy tienen que mandarme, ¿no? Ya saben sus notas. Si los que han entrado tarde quieren saber su nota, díganme su nombre y les digo cuánto tienen. Arispe, Andy, Efraín, Inge, buenas tardes. Disculpen. Yes. Ahí están las notas. No hay uno que haya aprobado el examen. ¿Qué ha pasado? Tanto tiempo, tanta preparación, tanto estudio, tantos auxiliares y nada. ¿Qué ha pasado?
tenían bastante tiempo, 3 horas, estaban en sus casas, tenían la oportunidad de sacar sus cuadernos, sus libros, consultar todo. Igual no lo han hecho. Más arribita puedes subir el Excel, por favor, Inge. ¿Está bien? Muchas gracias. Inge, perdón, estaba viendo la lista y mi apellido está mal escrito. ¿Cuál eres, perdón? Uribe Almanza soy, está Alamanza, el 28. Ah, ya. Gracias, Inge. Listo. Ya, bueno, entonces nos vemos. Vayan a sacar su información. También voy a subir los temas que faltan de lo que hemos avanzado para que lo tengan y se pasen. Lean los que van a ser prácticas. Vean Juan Saldarriaga. Lean. Está bien, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Inge. Hasta